Durante más de 3000 años, una historia ha yacido escondida bajo las arenas de Egipto. Una historia que solo ahora empezamos a recuperar. Es la historia de un tiempo que llamamos el Nuevo Reino. Nos dejó los mayores tesoros del mundo antiguo. Un legado extraordinario en papiro, piedra y oro. Pero detrás de esos tesoros yace una historia épica de personas reales. Personas como Ramsés el Grande, Tutankamón, el Niño Rey, y una de las más hermosas y poderosas mujeres del mundo antiguo, la reina Nefertiti. Es una historia a la que dan vida sus propias palabras y las de los hombres y mujeres ordinarios que han cambiado el curso de la historia. En informes de testigos presenciales, soldados describen el nacimiento de un imperio forjado en el campo de batalla. Los faraones dejan constancia de cómo crearon sus propias leyendas y se convirtieron en los dirigentes más ricos del mundo. Un arte antiguo que revela cómo convirtieron la riqueza inimaginable de Egipto en tumbas, templos y tesoros. Y cómo al final se vieron forzados a destruir las mismas tumbas que habían construido. Esta es la historia del auge y la caída del Imperio Dorado de Egipto. Egipto, la época dorada. Faraones guerreros. Más de 1000 años después de que se construyeran las pirámides, el mayor capítulo de la historia de Egipto estaba empezando. El Nuevo Reino, una explosión de creatividad, riqueza y poder. Sería la envidia de las civilizaciones futuras. Los griegos, los romanos, Napoleón, todos buscarían inspiración en los hombres y mujeres que construyeron el primer imperio de la historia escrita. Sin embargo, la Edad Dorada pudo no haber ocurrido nunca. En 1560 a.C., Egipto estaba en crisis por primera vez en la historia. El reino de los antiguos constructores de pirámides estaba ahora ocupado y dividido. Egipto estaba al borde de la extinción. El norte había sido invadido por un rey extranjero que se había declarado a sí mismo faraón. Su pueblo, los hicsos, ocupaban ahora el rico delta del Nilo. En el sur, los belicosos nubios amenazaban los últimos restos de Egipto. La invasión de Egipto por los hicsos fue una conmoción, una sorpresa, porque fue la primera vez que Egipto era completamente invadido. Esta es la primera vez que un pueblo extranjero entraba en Egipto y se quedaron 150 años. El linaje real egipcio y su ciudad, Tebas, estaban viviendo tiempos duros. Pero una familia local estaba decidida a revivir la anterior gloria de Egipto. El rey de Tebas y sus dos hijos, el joven príncipe Kamose y su hermano Ahmoses. El destino no solo de su capital, Tebas, sino del mismo Egipto, se acumulaba en sus manos. En esencia, fue una época de gran adversidad para la familia tradicional reinante en Egipto. Y los tebanos estaban en medio de estos dos enormes poderes. Ya no son el gran poder. Así que Ahmoses y Kamose se habían convertido en príncipes menores. Y había una sensación de que Egipto, tal como se le había conocido en los últimos 1500 años, podría dejar de existir.
El odio de Kamose y Ahmoses hacia los hicsos era personal. Su padre intentó rebelarse contra los invasores en el norte. Pagó un precio terrible. 3.500 años más tarde, su cadáver aún muestra señales de su brutal asesinato a manos de sus enemigos. El rostro está deteriorado, en parte porque no se conservó bien, y tiene muchas marcas de hacha en la cabeza. Debió ser en la lucha contra los hicsos, y debió ser muy sangrienta. Tradicionalmente, los egipcios veían a los extranjeros como primitivos y bárbaros. Para el joven Kamose, la muerte de su padre a manos de los hicsos debió de ser tan humillante como trágica. En la ideología de los egipcios, el extranjero es el enemigo inherente, el inferior inherente sobre el que los egipcios tenían un poder divino, dado por sus deidades. Los describen como enemigos viles, gente que es indeseable. Los extranjeros son polvo bajo los pies del faraón. Imágenes de extranjeros se tallaron en taburetes para los pies como este. Así los egipcios podían demostrar su superioridad pisándolos, literalmente. Representaban a los nubios, libios y asiáticos como feos, salvajes, no dignos de poner un pie en la arena egipcia. Pero ahora, el norte de Egipto e incluso las pirámides eran tierra gobernada por extranjeros. Esto era lo peor para el pensamiento de un egipcio. Las pirámides, para Ahmoses y Kamose, eran una especie de recordatorio. Los mataba. Necesitaban que volviera la gloria de Egipto, y esto les dio la fuerza para unirse, derrotar a esos extranjeros y echarlos de Egipto. Con su padre muerto, su tierra dividida, Kamose estaba decidido a vencer a los hicsos. Sus palabras han sobrevivido en una estela grabada en esta gran piedra. Kamose, de modo terminante, afirma su intención de destruir a los enemigos en el norte y el sur de Egipto. ¿Qué poder puedo afirmar que tengo cuando estoy atrapado entre un asiático y un nubio? Cada uno de ellos tiene también un trozo de Egipto y comparte la tierra conmigo. Mi objetivo es liberar Egipto y aplastar a los asiáticos. Pero Kamose no podía luchar solo. Tenía primero que agrupar a su pueblo tras él, y como la estela registra, la mayoría de los líderes no se oponían a vivir en un Egipto dividido. Estamos satisfechos con nuestra parte de Egipto. Los mejores campos son nuestros para cultivarlos. El grano aún llega a nuestros puercos, y nuestros rebaños nunca han sido incautados. No todos estaban disgustados con el gobierno hicso. Estoy seguro de que los tiempos eran buenos para muchos egipcios bajo los dirigentes hicsos. ¿Por qué levantarse en armas? ¿Qué sacaría el pueblo? Los hicsos pronto dieron al pueblo de Egipto buenas razones para alarmarse. En un remoto camino desierto, lejos de Tebas, mensajeros hicsos corrían hacia el sur con una misión secreta. Mensajeros hicsos llevaban una carta que debía ser un papiro enrollado con un sello de barro en él. Y atravesaban el desierto seguramente con mucha velocidad. Y los espías de Kamose debieron interceptar a los mensajeros. Los hombres de Kamose habían capturado a un mensajero del rey de los hicsos. La carta que llevaba estaba dirigida al otro enemigo de Egipto, el rey de Nubia. Era una invitación a unirse y conquistar lo que quedaba de Egipto. Ven al norte. No hay necesidad de preocuparse. Kamose está ocupado conmigo aquí. Dividiremos las ciudades de Egipto entre nosotros, y Nubia se regocijará.
Los hicsos estaban invitando a los nubios a unirse a ellos en un plan para caer sobre Egipto y destruir a Kamose. Podemos pensar quizá en Estados Unidos. Sería como si Canadá y México presionaran contra Estados Unidos y de hecho estuvieran hablando de invadirlo. Kamose supo que era el momento de luchar. Los hicsos, desde luego, no eran un pueblo atrasado. Provenían de la zona de Oriente Próximo, donde las ciudades estaban fortificadas, donde las armas para la guerra eran más avanzadas que las armas de los egipcios. Eran un pueblo guerrero. Ahmoses, aún un niño pequeño, observaba sin tomar parte cómo su hermano Kamose preparaba su ejército para la batalla. Kamose y su hermano Ahmoses se convertirían en los liberadores, en los guerreros de la libertad. Serían los iniciadores del periodo más grande en la historia de Egipto. Kamose, de 20 años de edad, se preparó para liderar sus tropas hacia el norte, al territorio de los hicsos. Mi poderoso ejército corría ante mí como una ráfaga de fuego. Kamose y su ejército pronto llegaron a una ciudad fortificada de los hicsos. Kamose estaba ahora frente a frente con su enemigo. Cuando amaneció al día siguiente me lancé hacia él como un halcón. A la hora del desayuno ya le había derrotado. Demolí sus defensas. Maté a sus hombres. Kamose registró la captura de la ciudad con placer no disimulado. Mis soldados eran como leones tras la presa. Transportaron el ganado, los esclavos, vino, grasa y miel. Y alegremente dividieron el botín. El ejército egipcio se dirigía ahora hacia su último objetivo, Avaris, la capital de los hicsos. Kamose tenía confianza en que la victoria estaba a su alcance. Insultó al rey de los hicsos y le gritó que era un cobarde, que no era bueno y que iba a derrotarle. Pero Kamose no saqueó a Avaris. Los archivos no dicen qué pasó, pero a punto de expulsar a los hicsos de Egipto, Kamose murió. Las esperanzas de Egipto ahora recaían en los hombros de su hermano de 10 años, Ahmoses. Aunque su madre había perdido a su esposo y a su hijo mayor frente a los hicsos, ahora alentó a Ahmoses a continuar la guerra de liberación que ellos habían comenzado. Ahmoses había estado aprendiendo a hacer la guerra, y su madre y los cortesanos le habían entrenado para convertirlo en un gran líder militar. Y tenía el ejemplo a seguir de Kamose, por lo que estaba preparado para hacerlo bien, no solo por su propio bien, sino porque la nación dependía de él. Después de 10 años de preparación, Ahmoses estaba listo para enfrentarse a los hicsos. Sería su gran prueba. Las consecuencias determinarían el resto de la historia de Egipto. Solo queda el testimonio de un testigo presencial de este momento crítico. Está enterrado en la tumba de un soldado que luchó en el ejército de Ahmoses contra los hicsos.
La historia inscrita en las paredes de su tumba. Su papel en la batalla contra los hicsos es el único registro escrito de lo que sería la batalla decisiva por Egipto. Déjame hablar contigo y contarte los honores que recibí. Cómo me condecoraron con oro. Durante el cerco a Baris, el rey se fijó en mí, luchando valientemente a pie, y me ascendió. Tomamos a Baris. Capturé allí a 4 personas, un hombre y 3 mujeres, y su majestad me permitió quedármelos como esclavos. Estas pocas palabras de un hombre anciano son el único registro de la derrota histórica de los hicsos por el ejército de Ahmoses. Ahmoses regresó victorioso a Tebas. Entregó su hacha ceremonial a su madre como símbolo de su gran victoria. El trabajo que su padre y su hermano habían comenzado, él lo había por fin terminado. Él, en efecto, expulsó a los hicsos. Su padre, su abuelo y su hermano no lo hicieron. Pero esta vez tuvo éxito en expulsar a los hicsos de Egipto. Ahmoses ya no era solamente el rey de Tebas. Ahora era faraón de un Egipto unido. La reunificación de Egipto fue crucial. Significó un nuevo comienzo. Significó que Egipto había vuelto donde debía estar, una tierra unificada bajo el gobierno de un rey, un faraón. Es un momento de origen, un momento de inicio. Hay un momento alrededor del año 1520 que es la inauguración del nuevo reino. Ahmoses atribuyó sus victorias a una causa, el dios Amón-Ra, un dios misterioso cuyo nombre significa el oculto. En los escondrijos más oscuros del templo de Tebas, el dios habló a Ahmoses. Oh, mi hijo Ahmoses, yo soy el padre. Yo infundí el terror en las tierras del norte, incluso en Avaris. Y los hicsos yacen muertos bajo mis pies. Los egipcios estaban tan impresionados por la victoria de Ahmoses sobre los hicsos que el mismo faraón era adorado como un dios. Ahmoses era un héroe a los ojos de todo el mundo. Todos sonreían, gritaban su nombre. Le construyeron una capilla y pidieron a Dios que le protegiera, porque él era un dios. Pero la ambición de Ahmoses iba más allá del Egipto unido. Quería oro para hacer de Egipto una nación poderosa. Se dirigió al sur con su ejército, hacia Nubia. Algunas de las minas de oro más ricas del mundo antiguo eran controladas por el poderoso rey nubio desde su capital, aquí, en Kerma. En una serie de batallas, el ejército de Ahmoses aplastó a los nubios. Una vez más, Ahmoses salió victorioso. Después de 25 años en el trono, Ahmoses murió. Pero su legado viviría para siempre para asegurar que los extranjeros nunca gobernarían de nuevo su país. Había extendido las fronteras de Egipto más allá del desierto Saini en el norte y dentro del territorio de Nubia en el sur. El faraón guerrero había colocado los cimientos de un imperio. Fue el principio de la luz del día. Fue el principio del sol que seca. Fue el principio de la vuelta de las pirámides. Fue el principio de la gloria de Egipto. Por eso la llamamos la época dorada. Ahmoses había pasado su vida asegurando la paz en Egipto. Ahora Egipto podía ser reconstruido y Tebas, la capital religiosa, podía florecer. Un faraón en particular, Hatshepsut, transformó la ciudad construyendo bellos templos y los extraños obeliscos nuevos que se elevan sobre ellos.
Con un peso de más de 300 toneladas y de más de 30 metros de altura, los obeliscos se cortaban de una sola pieza de granito. Construir y erigir estas columnas de piedra fue una hazaña espectacular que aún deja perplejos a los ingenieros actuales. Los obeliscos se convirtieron en los monumentos que definían al nuevo reino. Osados e innovadores, han sido emulados en todo el mundo desde entonces. Pero los obeliscos también representan un misterio. Durante años, los arqueólogos han sabido que los obeliscos se construyeron durante el reinado de Hatshepsut, pero su nombre no estaba en la lista de los reyes en los muros del templo, los registros oficiales. Era como si Hatshepsut nunca hubiera existido. Fue un misterio durante 3000 años. En 1903, el arqueólogo británico Howard Carter estaba trabajando en una tumba en el Valle de los Reyes. Removiendo la arena, Carter encontró una tumba y en ella el nombre del faraón Hatshepsut. Hatshepsut había sido borrado de los registros históricos por una razón muy simple. Este extraordinario faraón era una mujer. Muy temprano en su vida, Hatshepsut había sido una reina ordinaria. Cuando murió su esposo, su hijastro, Tutmosis, subió al trono. Pero era demasiado joven para gobernar solo, por lo que Hatshepsut gobernó como corregente. Esto no era excepcional. Lo que fue sorprendente fue su siguiente paso. Hatshepsut se declaró a sí misma faraón. Hatshepsut debió de ser una mujer extraordinaria. Se veía a sí misma como el gobernante más importante de su tiempo. El siguiente gobernante en subir al trono, Tutmosis III, era solo un niño pequeño. Así que ella entró en acción y de ser la regente se proclamó a sí misma no reina, sino rey de Egipto. ¿Qué la impulsó? ¿Era ambición? ¿O políticamente hizo lo correcto para aquel momento? Vio la oportunidad y la aprovechó. Y fue el deseo de poder. Vio que el sistema de regentes femeninas podía convertirse en un poder pleno y seguro para una mujer mayor de la familia real como era ella. Solo 2 mujeres habían sido faraón antes de Hatshepsut, y ambas habían fracasado en reinar mucho tiempo. Pero esto no la detuvo. Creía que Egipto podía ser convencido para aceptar a una mujer en el trono. Después de todo, a las mujeres en Egipto se les tenía un gran respeto comparado con otras culturas de la época, como revelan los antiguos textos. Yo, por la presente, hago el testamento para mi esposa. Le dejo todas las propiedades que yo heredé. No provoques dolor a tu esposa cuando sabes que ella tiene el control. No digas dónde está, búscalo para mí, cuando ella ha puesto algo donde debería estar. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada si aprecias sus cualidades. Se estaba mejor siendo mujer en el antiguo Egipto que en la mayoría de sociedades antiguas, pero era muy difícil para ellas llevar una vida independiente, tener su propia carrera. Aún era un mundo de hombres. A las mujeres egipcias se las conocía como la dama de la casa, o si lo prefieren, ama de casa. Hatshepsut no era una ama de casa. A pesar de los derechos que poseían las mujeres entonces, los egipcios luchaban contra la idea de un faraón femenino. Iba contra el orden natural de la vida, un concepto que los egipcios describen como Mat. Mat significa el orden de todo el cosmos, la forma en que fue construido el universo, el lugar de Egipto en el cosmos. La relación de Egipto con los extranjeros formaba parte de eso. Los extranjeros son inferiores. El egipcio es superior y dominante. Y el rey debe ser varón. Ella sabía que no tenía derecho al trono y que los egipcios nunca la aceptarían. La necesidad de Hatshepsut de legitimar su papel de faraón dominaría todo su reinado. Primero se volvió hacia sus ancestros. Hatshepsut subrayó el hecho de que era hija de un rey.
A Hatshepsut se la puede ver como a la reina Isabel I del Antiguo Egipto, y una de las características más fuertes de su vida es su relación con su padre. Ella podía ser una mujer, podía ser alguien cuya reivindicación al trono era poco sólida, pero no olvidemos nunca que era la hija de Tutmosis I. La reina Isabel solía entrevistar a los embajadores debajo de un retrato de Enrique VIII. El mensaje era el mismo: soy la hija de mi padre. Hatshepsut incluso puso palabras en la boca de su padre muerto, afirmando que públicamente la había elegido como su sucesora. Esta es mi hija, Hatshepsut. Yo por este medio la nombro en mi lugar. Ella sola se sentará en mi majestuoso trono. Escuchad sus órdenes y trabajad juntos en lo que ella ordene. Pero fue más lejos. En los muros de su templo esculpió la historia de cómo el dios Amón tomó la apariencia de su padre e hizo el amor con su madre. Hatshepsut no solo era hija de un faraón, ahora era la hija de un dios. Hatshepsut personalmente aceptó su sexualidad deleitándose en descripciones de su propia belleza. Su cuerpo estaba cubierto con el mejor incienso. Su olor era una lluvia divina. Su piel brillaba como las estrellas. La visión de ella tenía más belleza que nada. Pero Hatshepsut era faraón, y el faraón tenía que ser varón, por lo que se hizo representar con cuerpo de hombre. Una falda de hombre y la falsa barba del faraón en su barbilla. Hatshepsut tenía que elegir con cuidado en quién confiar en la corte. Hatshepsut era una mujer intentando ser rey. Heredó la corte de su padre y la reemplazó por personas que ella misma había elegido, con lo que su propio interés era mantener al patrón en su puesto, aunque ese patrón fuera una mujer. Ellos sabían que si ella salía, ellos salían. Uno de los cortesanos favoritos del faraón era un hombre llamado Senenmut. Había empezado su vida como plebeyo, pero su subida al poder había sido meteórica, provocando rumores sobre la naturaleza de su relación con Hatshepsut. Senenmut fue ascendido desde el ejército hasta la casa real. Hatshepsut incluso confió en él para criar a su propia hija. Pero fue como arquitecto jefe como Senenmut hizo lo mejor por su faraón. Había sido responsable de la creación de los obeliscos gigantes de Hatshepsut. Ahora ella le confió su plan más ambicioso: la construcción de su templo funerario. El templo sería el último intento de Hatshepsut de demostrar que era digna del título de faraón. Fue uno de los edificios más profusos y monumentales del mundo antiguo. Deir el-Bahri. Bajo el gran templo, excavaron una tumba adicional en la misma roca. A mitad de camino del corredor hay un dibujo del propietario de la tumba y a su lado un nombre: Senenmut. La posición de la tumba, tan cercana al templo de Hatshepsut, podría haber sido simplemente la última recompensa de un leal arquitecto. Pero tal vez era el reflejo de la intimidad entre Hatshepsut y su cortesano favorito. Hubo especulaciones en su tiempo acerca de que Senenmut era el amante de Hatshepsut, y unas inscripciones en una tumba cerca del templo de Deir el-Bahri dejan bastante claro que la persona que las escribió pensaba que esa era su relación. Este es un problema que los dirigentes femeninos tienden a tener. Provocan puntos de vista salaces de lo que están haciendo.
Yo sospecho que era improbable. Era un juego demasiado peligroso para que Serenmuth lo jugara. Sospecho que su relación era de respeto mutuo y que no iba más allá de los límites de ese respeto. Pero mientras el templo interior guardaba secretos privados, los muros externos de Deir el-Bahri se convirtieron en un lugar para la propaganda y el autoengrandecimiento. Relieves esculpidos alardean de las hazañas supremas de su reinado. Una insólita y osada aventura militar. Se esperaba de cada faraón que se probara a sí mismo en el campo de batalla, pero el ejército de Hatshepsut estaba bajo el control de su hijastro, Tutmosis. Tutmosis era cabalmente consciente de que el trono era suyo por derecho. Como Isabel I de Inglaterra, ella no confiaba en el ejército. Tenía un problema. Si enviaba el ejército fuera a extender el imperio y este era derrotado, la culparían y casi con seguridad perdería el poder. Lo que pasaría por otra parte si ganaba es que los generales al mando del ejército victorioso podían volverse contra ella y decir: ¿veis? Podemos lograr la victoria, no necesitamos a esta reina advenediza en el trono. Así que Tutmosis y su ejército representaban un problema importante para Hatshepsut. El faraón trama un ingenioso plan que no solo mantendrá ocupado a Tutmosis y su ejército, sino que también realzará su estatus. Ordena a sus soldados prepararse para una misión épica de comercio en un lugar donde ningún egipcio ha estado hace más de 500 años. La tierra de Punt. Además de mantener ocupado a su hijastro, Punt ofrecía a Hatshepsut la promesa de artículos exóticos, sobre todo incienso. El incienso era una parte muy importante de las relaciones de Egipto con el extranjero. Los egipcios valoraban el incienso inmensamente. A la élite le gustaba perfumar su entorno, pero incluso más importante, cuando quemas incienso en un templo, el dios o la diosa, de hecho, se encarnan en el incienso. Así, lo que hueles no es solo el incienso, sino el aroma de la deidad. En el 9º año de su reinado, el faraón envió la expedición a Punt. Una búsqueda épica de los tesoros más raros del mundo antiguo. Los directores de escena fueron la esencia de este viaje. Fue una enorme obra de teatro. Fue una enorme pieza de propaganda para demostrar que Hatshepsut podía traer lo exótico, lo insólito, lo divino. También dio trabajo a un ejército desocupado. Es algo de lo que podían hablar a sus nietos, podían contarles lo que hicieron bajo la famosa reina Hatshepsut. Los muros del templo de Hatshepsut proclamaban que la misión había sido un éxito triunfante. Los relieves representaban los tesoros exóticos que los soldados le habían traído. Mirad, ya vuelven. Y han traído algo realmente sorprendente. Árboles pesados con incienso fresco, listos para plantar. Ébano, precioso marfil. Mandriles, monos y perros, innumerables pieles de leopardos, incluso esclavos y niños. Nada como esto ha pasado nunca con otro rey de Egipto. Los escribas que acompañaron al ejército registraron cuidadosamente las maravillas de esa tierra exótica. Casas sobre pilares, jirafas y extraños árboles tropicales. Junto con la flora y fauna, la reina de Punt era representada como una enorme mujer gorda. Estos relieves son considerados como el primer estudio antropológico de la historia. La expedición a Punt hizo más que legitimar la posición de Hatshepsut como faraón. La particularizó como el faraón que había abierto Egipto y alcanzado tierras extranjeras. Bajo su reinado hubo una explosión de riqueza, de poder,
De visión en un sentido. Fue un gran reinado. Después de 22 años en el trono, Hatshepsut murió. Esperaba que sus obeliscos, elevándose sobre Karnak, recordarían al mundo su grandeza para siempre. Pero le había robado el nombre de faraón a su hijastro. Y por esto, él le haría pagar. Tutmosis III, verdadero heredero del trono, tenía 25 años de edad y estaba listo para reclamar su herencia. Amón abrió las puertas y yo volé hacia el cielo como un halcón divino. Él me dio su fuerza y su poder. Tutmosis rápidamente se volvió a conectar con el linaje de los faraones guerreros Ahmoses y Kamose. Sería como si su madrastra nunca hubiera reinado. Tutmosis se aseguraría de ello. Hizo que derribaran sus obeliscos y ordenó que el nombre y la imagen de Hatshepsut fueran eliminadas cuidadosamente de cada rincón de Egipto. Tutmosis III está diciendo, no necesitamos el recuerdo de este gobernante mujer, este interludio en la historia de Egipto como poder imperial. Incluso el bello templo de Hatshepsut fue mutilado. Sería como en los tiempos en que estaba siendo construido y decorado, pero a la inversa. El andamiaje estaría colocado. Habría cientos de trabajadores apresurados, ocupados en desconchar todos los muros. Organizar la mutilación de la imagen real de Hatshepsut de pronto era una tarea burocrática importante. Y si había algo que les gustara a los antiguos egipcios, era una tarea burocrática importante. Estoy seguro de que esto fue la cima de la carrera de algún alto oficial. Todas las evidencias del reinado de Hatshepsut fueron destruidas. Si eliminas la imagen de alguien de su monumento funerario, estás en efecto eliminando su posibilidad de existencia en la vida posterior. Y para cualquier egipcio, de la realeza o no, eso es un desastre total. Mutilando un monumento como ese, estás diciendo, no, tú no tienes eternidad. Con su nombre eliminado en todo Egipto y excluida de todas las listas de los reyes, era como si Hatshepsut nunca hubiera existido. La muerte de un faraón era siempre un momento en que las naciones vecinas ponían a prueba la resolución del nuevo sucesor. Ahora, una coalición de príncipes de Oriente Próximo se trasladaron al sur y se reunieron en la ciudad de Megido, amenazando el comercio egipcio y su influencia en la región. Tal vez sus enemigos pensaron que Tutmosis sería débil. Si era así, habían cometido un terrible error. Tutmosis había esperado más de 20 años este momento. Tenía la intención no solo de hacer retroceder a esos dirigentes belicosos, sino de apoderarse de sus países. Tutmosis planeaba lo que ningún faraón egipcio había soñado nunca: construir un imperio. La estrategia fue luchar, 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 luchar. Comprendió que para poder construir una base segura de poder en el Mediterráneo Oriental, tenía que realizar un gran esfuerzo militar. Iba a tener que hacer muchas, muchas campañas. Y eso es lo que hizo. Para aumentar el tamaño de su ejército, Tutmosis lanzó una enorme campaña de reclutamiento. Se alistaban soldados, voluntariamente o a la fuerza. Tenían que armarse, y sabemos que existían grandes arsenales llenos de armas y escudos, y elementos de ese tipo. Y a cada soldado se le proporcionaba su equipo. Por fin, grandes divisiones del poderoso ejército egipcio se dirigieron al norte, a través del abrasador desierto del Sinaí.
osadamente se movieron hacia la costa del Mediterráneo. El ejército egipcio en marcha debía ser algo impresionante. Los líderes estaban muy interesados en mantener el movimiento del ejército como algo que tuviera un impacto visual considerable. Y esto era, en parte, para impresionar al enemigo. Escucharían, ¿cómo es el ejército egipcio? ¿Tiene aspecto intimidante? ¿Está disperso? ¿No está bien organizado? Lo que era también muy importante para el ejército es que tuviera un sentido de sí mismo como una entidad muy bien organizada, con el ánimo muy alto. Dirigidos por el mismo faraón Tutmosis III, 20.000 hombres marcharon hacia Megido. Al final de cada día, cuando las tropas acampaban, los escribas del faraón registraban las últimas hazañas del ejército. Fueron los primeros corresponsales de guerra de la historia. Hacía que los escribas recogieran en un diario todos los acontecimientos que tenían lugar. Cuándo se levantaban, cuándo empezaban a marchar, dónde levantaban el campamento, cuánta tropa hay, cuántos necesitan comer, toda la vida práctica diaria de un ejército en marcha. Cuarto mes de invierno, día 25. Su Majestad pasó la fortaleza de Saile en su primera campaña victoriosa para aplastar a los pueblos que asaltaban las fronteras egipcias. De vuelta en Egipto, sus relatos se inscribían en los muros del templo de Karnak. Los rostros de los extranjeros llevan los nombres de las ciudades conquistadas por Tutmosis. Aquí la palabra Israel es registrada por primera vez en la historia. Los registros de los escribas también incluyen detalles íntimos de lo que significaba ser un soldado en el ejército del faraón hace 3000 años. Los árboles bajo los que me tumbo por la noche no tienen nada que comer. Las pulgas me pican y me dejan las venas secas. Voy cojeando como un tullido porque tengo que ir a todas partes a pie. Pide a Amón que me devuelva vivo de este agujero del infierno donde he sido abandonado. Tutmosis y sus soldados habían llegado por fin a su objetivo definitivo. Más allá de su campamento, al otro lado de las montañas, se extendía Megido. Esta es la ciudad de Oriente Próximo donde todos los príncipes del área se habían reunido. Y si conseguía conquistar esa ciudad fortificada, entonces prácticamente había conquistado toda la zona. En palabras de Tutmosis III, la captura de Megido es la captura de 1000 ciudades. En el día 16 del primer mes del verano, 1456 a.C., el faraón de 25 años de edad se erigió en la cresta Carmel y se enfrentó a uno de los mayores dilemas en la guerra de Oriente Próximo. La gran fortaleza de Megido se extendía ante él. 3 caminos llevaban a la ciudad, 2 eran rutas largas pero seguras. El tercer camino era el más rápido pero también el más peligroso, ya que los hombres de Tutmosis tendrían que caminar en fila de 1. Tutmosis convocó un consejo de guerra. Más tarde registró cómo sus generales estaban firmemente en contra de tomar el camino peligroso. Dijeron a su majestad: ¿cómo vamos a ir por ese camino que se hace estrecho cuando hay informes de que los enemigos nos están esperando al otro lado? Hay otros 2 caminos ahí. No nos hagas ir por ese camino difícil. Al final, la última palabra la tendría el joven faraón. Sus generales y sus hombres tendrían que vivir y tal vez morir por su decisión. El enemigo esperaba que Tutmosis llegara por el camino fácil. Le estaban esperando allí. Nunca pensaron que el ejército de Tutmosis III vendría por el lado izquierdo y tomara ese camino estrecho e imposible. Pero él dijo: vamos, este es el camino a la victoria. De pronto, como Tutmosis había planeado,
el ejército egipcio apareció ante el enemigo. En Megido hubo pánico. El ejército enemigo salió corriendo de la ciudad para enfrentarse a los egipcios. Tuvo que haber polvo y un ruido enorme. El polvo, el ruido y el relinchar de los caballos. Tuvo que ser una refriega salvaje, con los soldados enemigos apareciendo enfrente de ellos, tan asustados y furiosos como estaban ellos. Su Majestad partió en su carro de oro y plata, vestido con su equipo de batalla, fuertemente armado como Horus, el Señor. Su padre Amón fortalecía sus brazos. Los egipcios forzaron a huir a los enemigos, a volver dentro de los muros de Megido. Los reyes enemigos galoparon de vuelta a la ciudad y tuvieron que abandonar sus maravillosos carros de oro y de plata, porque la ciudad había cerrado las puertas. La ciudad no iba a abrir las puertas mientras el ejército egipcio estuviera ahí fuera. Y esos reyes tuvieron que ser alzados sobre los muros de la ciudad en telas atadas con nudos que la gente había lanzado. Fue una derrota completa. El enemigo se desmoronó totalmente ante el ataque egipcio. Pero al borde de la victoria, el plan de Tutmosis se torció. Él quería que sus fuerzas continuaran de inmediato hacia la ciudad y la tomaran. Pero las tropas egipcias se detuvieron a saquear a los enemigos muertos y su campamento. No pudo detenerlos. El ejército se puso a saquear y él no pudo detenerlos. En el antiguo Egipto no contaban las cabezas, contaban las manos. Cortaban las manos, las apilaban en un gran montón y luego las contaban de una en una. Un asunto muy desagradable, pero supongo que no tan espantoso como contar las cabezas decapitadas. Cada mano enemiga valía su peso en oro. Pero en el saqueo, el ejército de Tutmosis había dado tiempo al enemigo para reagruparse con seguridad tras los muros de la ciudad. Los egipcios no tuvieron más elección que rodear Megido y esperar. No tuvo que dirigir un ataque contra la ciudad, porque al preparar la estacada, señaló que tenía intención de hacerlos pasar hambre. No atacarlos e intentar tomar la ciudad por asalto. Durante los 7 meses siguientes, mientras los príncipes en Megido lentamente pasaban hambre, Tutmosis y su ejército hacían incursiones en el campo circundante. Por fin, Megido se rindió. Cientos de años más tarde, cuando el escritor del libro de las Revelaciones habló de la última batalla del día del juicio final, la puso aquí, en Megido. La llamaría Armagedón. El faraón volvió triunfante a Tebas. Megido y toda su riqueza pertenecía ahora a Tutmosis. En los muros del templo de Karnak, sus escribas registraron la impresionante enormidad del botín que habían capturado. Prisioneros vivos 340. Carros de su ejército maltrecho 892. Vacas 1929. Hombres y mujeres esclavos y sus hijos 1796. Bastones con cabezas humanas 3. El botín y el tributo de guerra que llegaría hasta Tebas haría de ella una de las grandes ciudades del mundo antiguo. En un golpe de genio, el faraón también se llevó con él a los hijos de los príncipes derrotados para adoctrinarlos en la cultura de Egipto. Crecieron en una escuela egipcia. Aprendieron egipcio.
Fue parecido a lo que los británicos hicieron en India al tomar a los hijos de los maharajas y enviarlos a colegios privados británicos. De esa manera, los príncipes se convirtieron en semi-egipcios. Pero al mismo tiempo, por supuesto, eran rehenes del buen comportamiento de sus padres. Y cuando sus padres envejecieron, los enviaron a reemplazarlos, ahora completamente impregnados de la cultura egipcia. En Nubia, Tutmosis fue un paso más lejos. Nombró un virrey para gobernar en Nubia. El virrey se llamó Superintendente de los Países de Oro. Aseguraba el sustento de Egipto. Todo el oro que el faraón necesitaba para gobernar su imperio. Tutmosis III estableció ese imperio y dio a ese imperio el liderazgo. Él hizo posible que el imperio se hiciera fuerte, porque controló el sur en la Sexta Catarata y controló el área oriental, Siria, Palestina, Irak, y el mundo entero estaba bajo Tebas, bajo su control. Por todos sus triunfos, Tutmosis dio gracias a un dios, Amón-Ra. La primera tarea del faraón al regresar de Megido fue solemne. El rey se acercó al santuario interior. Solo Tutmosis hizo ofrendas al dios al que concedía el mérito de su victoria. El dios que le había concedido un imperio. Según Tutmosis, el dios le habló. Te di el valor y la victoria sobre las tierras. He establecido tu fuerza, te temen en cada país, para que gobiernes a los vivos para siempre. Al salir, el rey echó arena en el suelo para oscurecer sus huellas y asegurarse de que nadie más entrara en presencia del dios. Tutmosis pudo volver a la luz con la bendición de Amón para su nuevo imperio. Solo 100 años antes, Egipto había estado al borde de la extinción. Pero al final del reinado de Tutmosis, Egipto controlaba Nubia, las costas de Siria y Líbano, y partes de Israel y Palestina. Los egipcios ocuparon territorios que nunca pensaron que alcanzarían en absoluto. Es un imperio enorme. Es el imperio más grande que ha sido conquistado nunca. Y está gobernado por un rey. Y la riqueza del mundo llegaba a Egipto. Y recibiéndola estaba el rey de Egipto. Es el hombre más rico del mundo en esa época. Es el gobernante del imperio más grande. Fue el principio. Fue el primer intento de crear un todo unificado con naciones de diferentes credos, diferentes tradiciones, diferentes lenguajes. Ese concepto no había sido llevado a cabo antes en la historia. El imperio egipcio había nacido. La pregunta ahora era, ¿qué haría el faraón con su imperio de oro?